Bueno, buenos días. Como vamos, perdón, como vamos contra el reloj, primero que nada agradeceros vuestra presencia. Segundo, quiero excusar a Nacho Alamillo, que se tenía que incorporar a la mesa, que por un tema personal de salud y tal se ha excusado. Con lo cual, por un lado, perdemos a un buen ponente, por otro lado, ganamos 10 minutos para destinarlo a que nos preguntéis cosas, porque os hemos tenido castigados durante toda la mañana sin poder preguntar. Tampoco os paséis, porque tendremos 10 minutos, con lo cual os pediría que autofiltréis las preguntas, es decir, que aquellas preguntas que realmente sean relevantes nos las lancéis al final de la mesa. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a María Casado, profesora y directora del Observatorio de Bioética y de Derecho de la UB, a mi izquierda Jesús Luna, director de investigación de Cloud Service Alliance y Cloud Security Alliance, y un poquito más lejos, un viejo conocido mío, Pau Contreras, responsable de Data Science and Digital Analytics de unidad territorial. Sin más, nos han pedido que abramos un debate en grandes cuestiones. Estas grandes cuestiones son, primero, estrategia de Big Data en las organizaciones, tanto privadas como públicas, discutir sobre los distintos modelos de gobierno que hay dentro de las empresas respecto al Big Data, discutir también sobre estos profesionales que han ido saliendo de distintos perfiles de Big Data, entrar también en los aspectos de privacidad y ética en Big Data, que creemos que es absolutamente relevante, entrar en temas de calidad y, si nos da tiempo ya, entrar en los temas más tecnológicos de análisis en tiempo real, de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer esto, yo lanzaré una pregunta y les pido a mis colegas de mesa que tomen la palabra. Empezamos por los temas de estrategia en Big Data en la organización. Y la primera pregunta sería, ¿cómo incorporamos la cultura de los datos en las organizaciones? Hemos oído a lo largo de la mañana que llevamos años tomando decisiones, digamos, de forma intuitiva, y el cambio a disponer de los datos nos llevaría a tomar decisiones algo distintas. ¿Quién se atreve? ¿Sí? Yo lo puedo comentar. Muy bien. Sí, Jesús. Sí. Muchas gracias a la organización por la invitación y por haberme sacado del frío alemán. Pues te puedo hacer el comentario desde el punto de vista seguridad y cloud. Mi rol durante los últimos 6 años en Cloud Security Alliance ha sido precisamente intentar guiar principalmente pymes, Small Medium Enterprises en Europa, que son la gran mayoría, al cambio que tiene que ver con el cloud, nuevas tecnologías como Big Data, como bien los has mencionado, Internet of Things. Una cosa que nos estamos encontrando mucho desde el punto de vista de cloud computing y Big Data es que hace falta crear lo que en inglés llaman el awareness, crear más concientización, que las empresas lo vean que no es una moda. Justamente en la charla anterior decían, como sucedió con el cloud computing hace 5 años, que empezó a ser un buzzword, de esos que todos querían subirse al cloud. Hay gobiernos que lo han tenido que hacer y de hecho lo tendrán que hacer. Con el Big Data estamos intentando que no sea lo mismo. Nuevamente, desde el punto de seguridad y privacidad, sin ser un experto como desafortunadamente Nacho, que no pudo estar aquí en los temas legales, yo lo que veo es que hace falta más esa planificación, tener esa concientización de lo que realmente implica el cambio de una arquitectura, infraestructura, cultura interna de seguridad y privacidad de datos para pasar a Big Data. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los cambios que tiene que haber internos? Pero si no está eso de alguna manera madurado, lo que es el security, privacy by design, entonces realmente vienen los problemas y es cuando empezamos a parchar todo una vez que ya está funcionando o que ya nos han hackeado o algo ha ocurrido. Muchas gracias, Jesús. ¿Cuáles creéis que son las principales barreras para que las organizaciones hagan este cambio, ¿no? Que entren a poder tomar las decisiones basándose en datos? Bueno, en primer lugar, hola a todos, un placer, muchísimas gracias por la invitación.
trabajo en unidad editorial, como veis en el letrero. A ver, me gustaría conectarla con la pregunta del principio, con la primera pregunta, que era, digamos, conectar el Big Data con la estrategia. Yo creo que uno de los elementos claves, que creo que es tal vez un elemento previo, es esa concepción de que un desafío de negocio, un problema de negocio, que puede ser un reto estratégico o puede ser un reto operacional, si ese reto o desafío puede ser expresado en forma de datos. Creo que este es el primer elemento, es decir, en qué medida un problema, yo hablo de problemas de negocio porque hablo desde el punto de vista de la empresa, he visto que antes sobre todo se están hablando de desafíos más en el ámbito de la administración pública, en qué medida ese problema puede ser expresado en forma de datos, de manera que permita la aplicación de metodologías estadísticas, metodologías de machine learning, etcétera, para intentar ensayar una respuesta. Entonces yo creo que el primer elemento es ese. Creo que estamos en un mundo en el que cada vez entendemos que hay más y más y más problemas, más desafíos que pueden ser expresados en forma de datos, y tal vez lo primero que hay que entender es esto, ¿no? Eso creo que afecta a aspectos, digamos, culturales, ¿no? En el sentido más científico de la palabra cultural, ¿no? Ese conjunto de normas, muchas veces inconscientes, que determinan nuestro comportamiento. Entonces yo diría que lo primero es ser capaz de hacer ese salto. Digo esto porque a veces se empieza a hablar de datos sin haber conectado adecuadamente una cosa con la otra, y creo que esto es algo que es necesario hacer. Esto en cuanto a la primera pregunta. Perdón, ¿a la segunda cuál era? ¿Cuáles son las barreras? Sí, yo creo que hay, evidentemente hay barreras de muchos tipos, ¿no? En primer lugar, hay algunas barreras que son, como ya he mencionado, de tipo cultural, es decir, conectar datos con decisiones, a pesar de todos los años de trayectoria que llevamos en el ámbito del llamado Business Intelligence y otras técnicas analíticas, el data mining, etcétera, todavía no es algo realmente extendido en algunas capas de gestión. Yo creo que ese es uno de los primeros elementos. Creo que el segundo, una vez eso está resuelto, es llevar esa concepción a la organización en general, cosa que tampoco es tan fácil. Embeber el dato en los procesos, embeber el dato en la toma de decisiones. Es algo fácil de decir, es algo difícil de hacer. Aquí también hay resistencias, algunas son de tipo culturales, otras tienen que ver con procesos, otras tienen que ver con concepciones del poder asociados a la información. Hay distintos elementos, ¿no? Y yo diría que el último de los obstáculos, o sea, uno más estratégico, otro más de cultura, procesos, yo creo que el tercero es de capacidades, ¿no? Seguro que a lo largo de la mañana se han ido comentando, emergen todo un conjunto de capacidades, algunas de las cuales son muy antiguas, tienen cientos de años de antigüedad, que es todo lo que tiene que ver con conocimiento estadístico, que muchos de esos principios se siguen utilizando, y evidentemente también todo lo que es el nuevo ámbito de las técnicas de aprendizaje automático, el llamado machine learning. Hay toda una serie de capacidades alrededor de estas cosas que no están adecuadamente desarrolladas y conectadas con el negocio. Yo diría que es el tercero de los retos. Muy bien, muchísimas gracias, Pau. María, ¿crees que porque hemos estado discutiendo y han salido muchas referencias a los cambios de rol? Desde tu experiencia, desde la investigación y desde los perfiles que te encuentras, me gustaría que nos contaras un poco cómo ves esta transformación de estos roles más tradicionales, ¿no? Les llamamos estadísticos, les llamamos matemáticos y cosas de estas, y los estamos aproximando a la ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Y en la modelización, etcétera. Desde tu experiencia, ¿cómo lo valoras o cómo has visto este cambio? Bueno, buenos días, y como no puede ser menos, gracias por haberme invitado, mucho más siendo yo cuota, ¿eh? Obviamente soy cuota femenina y obviamente soy cuota filosófica, ¿eh? Entonces, como además soy de Derecho y trabajo en temas bioéticos y de filosofía jurídica, pues soy cuota por todos lados. Y además
Como sigas así nos vamos. Porque has contado todo ya. Una persona rarita, ¿no? Porque hasta en la Facultad de Derecho, como no tengo código, tengo que justificar lo que hago. Bueno, gracias, de verdad. Yo creo que necesariamente no se puede hablar desde mi punto de vista si antes no se escuchó a los que lo hacen. Es decir, le hace científicos, le hace médicos, le hace informáticos. Porque si no, regulamos fantasmas, discurrimos cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y sobre el tipo de preguntas que estaba estructurada la encuesta, yo decía, bueno, yo hasta la pregunta 6 prácticamente no tengo nada que decir, hasta el tema 6, ¿no? Pero bueno, no importa, siempre uno puede generalizar desde las cosas o verlas desde más arriba, porque para eso somos expertos en generalidades. Entonces, mi idea es que los primeros que no tenemos cultura de datos somos los ciudadanos, y vuelvo un poco hacia atrás, como hizo Pau. Y eso me parece que es una misión que no sé quién tiene que atribuirse, pero tenemos que enseñar a los ciudadanos que han de ser cuidadosos con el uso que dan o con la generosidad con que dan sus datos. La cantidad de veces que nos piden datos que no tienen absolutamente nada que ver con la finalidad que se busca y nosotros los damos. No voy a poner ejemplos porque lo saben de sobra, en este contexto no son necesarios. Pero a mí eso me parece que realmente es muy importante. Pero claro, todo eso liga con que hay una discusión ahora mismo en este momento que tiene que ver con el poder, con el derecho, con el negocio, con los datos, con el rol de las empresas, con el rol de las personas en las empresas, con cómo reconvertimos los perfiles tan compartimentados muchas veces en las distintas profesiones y que tienen que hablarse de transdisciplina, interdisciplina, y sin embargo cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una investigación o pedimos un proyecto al Ministerio, a la Unión Europea y tenemos que ser evaluados, eso es un hándicap. Entonces yo aquí lo que plantearía es cómo resulta que la interdisciplina y el cambio, digamos, de rol de la persona, investigador, alumno de una universidad, un científico, quiere expandir su currículum y no dedicarse solo a Hegel o a Sócrates, sino filosofar sobre otras cosas, y resulta que después cuando te van a evaluar, eso es una evaluación negativa, porque los colegas que siguen pensando en Kant no tienen ni la más mínima idea de lo que se habla, ¿no? Entonces eso sí que, si hay gente de la administración y tal vez podemos moverlo, me parece que podría ser un punto que yo podría aportar. Muchas gracias. Ha salido un aspecto que comentaba María, que es el tema de la privacidad o el uso que hacemos o la facilidad con la que cedemos datos, ¿no? Yo ayer hice doblete y tenía una conferencia y uno de los ejemplos que puse es que cuando bajamos una app y nos dice ¿acepta usted las condiciones legales? Todos lo imprimimos y repasamos con detalle la normativa. Y yo pensaba, ¿esto cómo lo podríamos explicar de una forma gráfica, ¿no? Y yo creo que es aquello cuando a la pareja le dices sí, cariño. O sea, en el momento que tú te estás aceptando las condiciones de una app, estás haciendo una aceptación universal a todo lo que pueda pasar. Porque tú ni te has planteado probablemente ni qué van a hacer con esto, ni cómo pueden hacerlo, ni si lo van a tal. ¿No? Entonces, es un poco esta idea, ¿no? La idea del balance entre privacidad y valor. Hay un modelo que ya tiene unos años de un doctorando del MIT que se llama Technology Acceptance Model, que lo que dice es que podemos prever el uso de una tecnología en función de dos variables: la percepción de utilidad y la percepción de facilidad de uso. La facilidad de uso se entiende rápido, que sea fácil de aprender, usar, tal, y la utilidad es la diferencia entre lo que te aporta y lo que te cuesta usarlo. Entonces, si hacéis esta ecuación fácil, entenderéis por qué muchas veces cuando le damos al sí de la app le estamos diciendo sí, cariño, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, frente a este uso, frente a esta aceptación, entramos en los aspectos de privacidad, que a mí me parece que es uno de los puntos clave que ha ido saliendo. Le estamos pidiendo a la Administración que regule. Hace poco salió el presidente de Volkswagen, hace unos 7 o 8 meses, cuando todavía hacían cosas, diciendo qué hacemos con los datos de las cajas negras de los coches, porque todos los coches híbridos llevan una caja negra, con lo cual, oiga, aquí está registrado todo, ¿qué vamos a hacer con todo esto, no? Y creo que sí que hay este aspecto
que aunque no vamos a estar con los temas más legales, porque no tenemos a nuestro colega Nacho, sí que valdría la pena entrar en hasta dónde, ¿no?, las organizaciones, cuando estamos aceptando estas condiciones, creéis que pueden llegar en el uso de estos datos, o si creéis que realmente esto se tiene que regular, y se tiene que regular de manera, digamos, como muy estricta, ¿no? A nivel de usuarios, ¿cómo lo valoráis? Para luego entrar más en los aspectos más profesionales. Te está mirando a ti. Sí, a ver, nuevamente, sin ser experto en privacidad, porque eso era más tema hacia Nacho, los puntos que hemos trabajado, porque privacidad, seguridad finalmente van muy de la mano, y últimamente nos hemos dado cuenta de algo que ya se venía diciendo hace 20 años, que hay siempre un balance, un trade-off entre seguridad y privacidad. Desafortunadamente, como bien lo has comentado, hay ocasiones que cuando se aceptan o la gente da tan fácil sus datos personales, ¿por qué lo cede? Lo cede porque simplemente quiere utilizar la aplicación, lo cede porque veíamos el ejemplo de la presentación anterior, me gustó el slide donde muestran al dueño de la cafetería junto con el... Puedes ofrecer un servicio más amigable a tus clientes. Ellos serán encantados de ver a qué hora pasa el bus mientras se toman el café, pero ¿qué pasa si además ahí hubiera dicho, mire, señor Luna, su bus va a pasar en 5 minutos? Y señor Luna no sabía ni siquiera que estaban compartiendo sus datos y ni que sabían que estaban ahí. Entonces, yo creo que un error que estamos haciendo es que existe un divorcio entre la forma como estamos explicando esto, de nuevo, a las pymes, a los ciudadanos. Ellos realmente no debemos de dar por hecho que son expertos en esta tecnología. Hablábamos mucho en las partes de seguridad que teníamos que crear esa figura de el ángel de la guarda, de mira, aunque tú me des tus datos, yo voy a tener una tecnología subyacente que va a proteger que como mínimo estamos siendo compliance, estamos cumpliendo las normativas, las regulaciones, etcétera. Eso lo hemos estado perdiendo. Hemos tenido, hace un par de semanas participábamos con Google. La tecnología existe, ha sido desarrollada para poder saber si una aplicación va a filtrar tus datos personales, pero no estamos llegando ahí. ¿Por qué? Porque es una decisión de negocio. Eso implicaría aplicaciones más gordas, eso implicaría mayor tiempo de descarga, etcétera. Entonces, hace falta dar ese paso. Yo realmente espero que ahora... entre Snowden hace 2 años y han leído, creo, acerca de Safe Harbor hace 2 semanas, yo espero que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, que haya más regulaciones, va a ser difícil hacer una regulación muy alemana al respecto, aunque después de Volkswagen no lo sé. Pero tener esa figura de hacerlo más transparente, que es lo que hemos estado luchando mucho vía CSA, hacer más transparente qué es lo que hacen con tus datos, que tú puedas saber en todo momento lo que están haciendo y no haciendo, y si no te gusta, entonces que tú puedas retirarlo. Vas a pagar un precio por eso. Hace poco con esta misma empresa, el Google Voice, con el OK Google, pues yo me enteré en esa misma plática que efectivamente guardan todos nuestros registros de voz. Y es muy interesante escucharte a ti mismo cuando entras al dashboard y ver, ese soy yo. Y esto es todo lo que han registrado de mí. Yo he optado por darme de baja, salir del servicio, pero claro, ahora que estoy en Barcelona, Google me fastidia porque no me permite encontrar nada, entonces me puedo olvidar de muchas facilidades, pero bueno, he decidido y pago el precio por eso. Pero de nuevo hay que ser más transparentes en este tipo de cosas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. María. Sí, me encanta lo que ha dicho Jesús porque realmente entra mucho en los temas que a mí me preocupan. Él ha hablado de que la información o la facilidad versus los datos versus la seguridad, la privacidad versus la seguridad. Eso es muchas veces una dicotomía falsa. La mayoría de las veces. Lo que puede ser es más caro o puede haber otro tipo, es decir, además vende una falsa seguridad cuando, por ejemplo, se habla de terrorismo, etcétera, etcétera. Es una coartada para tú quedarte con la información que necesitas. Pero yo lo que creo es que todo esto juega con esa cultura de los ciudadanos y mucho más en nuestro país, que es bueno, pues total, si lo van a tener lo mismo. Y la gente no sabe, cuando acepta, la mayoría de la gente que no son expertos como ustedes, piensa que acepta
que esa empresa se guarde su nombre, digamos, o se guarde su dato, pero no que la va a cruzar con otras cosas y que va a tener un perfil de su persona absolutamente detallado y que sabrá más de él mismo que uno. Y esta es la realidad en la que estamos. Yo creo que realmente esa idea de que somos transparentes y total, si no tengo nada que esconder, porque eso también es algo que subyace. Yo no tengo nada que esconder. Bueno, yo no tengo nada que esconder, pero si no tienes un ámbito de lo íntimo y de lo privado, tú no podrás ni siquiera llegar a pensar nada, porque hay un momento en que tú no ya a tu pareja, a nadie, le cuentas lo que estás pensando, no por guardar la privacidad, sino porque ni siquiera tienes la idea bien elaborada, ¿no? Hay ese momento que uno necesita para pensar y para hacerse cargo de uno mismo y de las cosas. Entonces, si el cruce de datos es tan potente como es, y lo es, consigue de ti un perfil absolutamente perfecto. Entonces yo no tengo nada que esconder. No, mire, usted perdone, es que hay un espacio íntimo absolutamente protegido por derechos fundamentales. Yo no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero aquí hay un tema crucial, y es el tema de que la protección legal, ética y el acuerdo está basado en que los datos personales se protegen. Y los que no son personales, identificación de personas, son los que se pueden usar. Y eso es una mentira, porque hoy día todos se pueden reidentificar. Entonces yo, por ejemplo, he trabajado bastante en el tema de la salud, y realmente en salud es muy grave este asunto. Si tú das los datos para una cosa y se usan para otra, bueno, sí, se pueden usar en salud pública, epidemiología, ciertos tipos de investigación, pero que se filtren para otros cuando tú has ido a curarte, eso el ciudadano no lo sabe. Eso es muy grave. No es que no tengo nada que esconder, sí que tengo a lo mejor cosas que esconder. Yo no quiero que se sepan determinadas cosas o no quiero que las sepan determinadas personas. Y por ejemplo, una aseguradora. Y claro, la protección que te dicen es que no, si estamos dando datos no personales. Claro, piensen que la Directiva Europea de Protección de Datos es del año 95. Me parece que avanzaron algo ustedes, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no se cambió esa directiva cuando lleva años discutiéndose sobre el tema? Pues porque los lobbies son poderosos y no tener una regulación adecuada es que sea más barato. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a que sea barato o incómodo, como decía Jesús, a cambio de qué? No, yo creo que eso es un debate que no hemos hecho y es importante. Yo, cuando entramos en este debate, por mi experiencia profesional, no hay tantas organizaciones. Si yo les pregunto a ustedes cuántas de sus organizaciones tienen una visión 360 grados de su cliente, ¿cuántos pueden levantar la mano? ¿Una mano? Claro, si esto lo pasamos al extremo de individuo, yo muchas veces entro, ¿no?, en este debate también de, oye, ¿yo cedo o no cedo? Siempre cedo o no cedo en función del valor o de esta ecuación que les decía, ¿no?, del valor que me aporta. Y siempre pienso, ¿yo le puedo interesar a alguien como individuo? Porque claro, por otro lado, las ventajas que me dan determinados servicios a mí me compensan y por eso acepto las condiciones. Si no, no las aceptaría, ¿no? Lo digo porque yo creo que pasamos desde un extremo al otro. Yo tuve la suerte o la desgracia de moderar otra mesa cuando hubo el conflicto con el tema de los datos de la salud pública en Cataluña, y se me ocurrió hacer un ejercicio, que es preguntarme, ¿cuántos nacimientos hay en Cataluña? En el año 2013 eran 73.000. ¿Cuántos distritos postales tenemos? 2.700. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y tenemos básicamente dos sexos. Si vais dividiendo, esto da, me parece, 0,10, una cosa de estas, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de que identifiquemos es altísima, que lleguemos a reidentificar. Pero, por otro lado, la pregunta que también me hacía es, ¿y con toda esta información, qué seremos capaces de hacer? Porque, por otro lado, también entendemos que como hemos gestionado determinados recursos, y por ejemplo en sanidad yo creo que es un ejemplo muy interesante, no vamos a poder seguirlo haciendo, porque no somos tan ricos. Entonces, también necesitamos poner esto en el balance, entendiendo que tenemos que proteger todos los datos y las limitaciones que tiene, ¿no? Y cuando hablamos de Big Data, a nivel de país tampoco somos tan big. Entonces, también yo haría la reflexión, ¿no?, de que estamos en unas nuevas tecnologías que hacen de tractor
de nuevas iniciativas y de nuevas soluciones. Y muchos de vosotros estáis preguntando, supongo, ¿y a qué nos podemos dedicar? Pues a resolver estos problemas. Porque si lo resolvemos a nivel de un país que no es big, imaginaros lo que puede suponer esto para los big, ¿no? Pero también lo pongo en el balance, ¿eh? No me gusta ir desde los extremos. Es decir, no neguemos la posibilidad de avanzar porque identificamos siempre, no. O sea, creo que nos tenemos que mover en espacios más difusos, ¿no? En el sentido de contrabalancear. Porque si no me parece difícil el poder avanzar, ¿no? Seguimos con las preguntas, y una de las preguntas que me gustaría poner encima de la mesa es cómo creemos, y esta te la voy a hacer a ti, a Pau, cómo creemos que se deben organizar las empresas o las organizaciones públicas en cuanto a cómo gestionan los datos. Bueno, yo tal vez diría que, en primer lugar, que no sé si hay una regla universal, creo que no. Posiblemente cada empresa, en primer lugar cada sector, cada empresa, cada tipo de administración puede tener unas particularidades que hagan que la organización pueda adoptar una forma u otra, ¿vale? Lo que me voy a aventurar es a compartir con vosotros lo que creo que son ideas generales que tal vez aplican a todas ellas, pero teniendo muy claro que pueden haber grandes diferencias, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que una organización de datos debe ser una organización de tipo transversal, ¿vale? Debe ser transversal a las distintas unidades administrativas, unidades de negocio, básicamente porque los datos tienen una naturaleza que en sí misma es transversal y que de hecho una de las grandes riquezas que nos pueden aportar es esa conectividad, ¿vale? Con lo cual, en primer lugar, una transversalidad. A poco que penséis veréis que esto que es muy fácil de decir puede ser difícil de hacer, puede generar un gran conjunto de resistencias que normalmente implican una gestión del cambio muy importante para que esto pueda hacerse de manera efectiva. En segundo lugar, yo diría que una organización de datos debe estar conectada con la toma estratégica de decisiones. Es decir, cuanto más importancia tiene el dato en la transformación de la organización, más cerca de esa toma de decisiones, más cerca de la estrategia de la compañía debe estar la organización de datos. Mi rol como Chief Data Officer dentro de unidad editorial, básicamente por ese motivo implica que formo parte del comité de dirección y que reporto al director general, básicamente porque, y eso es un simple ejemplo, es decir, pensamos que eso permite participar en la toma de decisiones guiadas por el dato. Entonces, esto yo creo que es el segundo elemento. Después creo que esas organizaciones deben apostar por un conjunto de perfiles que son bastante, vamos a decir, híbridos y que habitualmente los hemos encontrado encuadrados en distintas organizaciones. Concretamente, en nuestro caso, utilizamos básicamente 4 roles. Creo que algunos de ellos empiezan a tener ya cada vez más popularidad dentro del sector. Tal vez algunos de vosotros ya digamos, estéis trabajando en alguno de esos roles. El primero es el de ingeniero de datos. El ingeniero de datos básicamente es alguien que tiene la capacidad de entender, digamos, la característica de los datos y resolver todos los aspectos técnicos asociados a su ingestión, su almacenamiento, su gobierno, su seguridad y, en definitiva, hacerlos disponibles para el procesado más avanzado. Digamos que eso sería el ingeniero de datos. Este rol proviene fundamentalmente de licenciados en informática, ingenieros de telecomunicaciones o personas de otras ramas que tienen una fuerte especialización técnica informática. Ese sería el primero. El segundo es el famoso científico de datos, que os voy a decir, seguro que habéis estado hablando muchísimo sobre él. En nuestro caso, básicamente es un perfil o de matemático o alguien que ha hecho una especialización en estadística, aunque sea de otra carrera, y también, evidentemente, Machine Learning, y en este caso pues es gente procedente sobre todo de áreas
o de ingeniería informática o otros tipos de ingeniería que han trabajado en temas de inteligencia artificial. Creo que es muy importante mezclar el ámbito de la estadística, vamos a decir, que intenta interpretar los modelos, con el ámbito del machine learning, que lo que básicamente intenta es mejorar la predictibilidad de los modelos. Quizás esto es un debate excesivamente técnico para esta mesa, pero creo que es un elemento clave y que determina la composición de ese equipo. Por lo tanto, tenemos ingenieros de datos, científicos de datos. Después necesitamos también gente con la capacidad de hacer de embajadores de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y analíticas en los negocios, y esto puede adoptar distintas formas. Pueden ser personas que simplemente viven en esos negocios. Y el cuarto de los perfiles, y esto es muy específico del ámbito de los medios de comunicación, que como supongo que todos sabéis, están sometidos a una transformación radical, donde el dato pasa a formar parte del centro de la estrategia. Tenemos expertos en lo que se llama analítica digital, que es básicamente gente que es capaz de entender los conceptos de tráfico, tráfico anónimo, tráfico logado, páginas vistas, mejoras en las impresiones, saber entender los ratios de clic en banners, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, volviendo a la pregunta, yo creo que tiene que ser transversal, tiene que estar conectado con la estrategia y tiene que incorporar un conjunto de perfiles que son bastante diversos. Yo diría que esto es un poco la manera de abordar un departamento de datos dentro de una organización. Muchas gracias, Pau. Jesús, ¿cuál, desde tu ámbito, desde tu conocimiento, claro, mucha gente también viene a los congresos porque se plantea un cambio en su carrera profesional o un redireccionamiento o temas de interés. Dentro de tu ámbito, ¿dónde crees que están las oportunidades a nivel profesional? ¿Cuáles crees que son las necesidades que tenemos? Como lo comentaba al principio, mucho en la parte de Big Data. Son algunos perfiles que, como bien lo ha comentado Pau, ahora está habiendo alguna transformación precisamente para que puedan adaptarse a esta nueva tecnología. Yo lo que veo que empieza a hacer falta en el mercado, y es algo que por los últimos años en Cloud Security Alliance me he dedicado un poco al tema, es la parte de estandarización. La parte de estandarización y principalmente estándares abiertos es algo que ahora nuevamente a nivel Comisión Europea, justamente la semana pasada o hace 2 semanas, ETSI estaba presentando los resultados preliminares de un estudio que, entre otras partes, habla de estándares abiertos, y realmente es que no hay mucho, y estamos viendo que existe una necesidad precisamente para que podamos hacer interoperabilidad, para que el dueño del café pueda utilizar la información que le está dando el municipio. Claro, alguien lo tiene que conectar, y si empezamos cada quien a conectarlo sin algún tipo de estándar, interfaces, etcétera, ahí empieza a haber un problema. Hemos visto las capacidades que... Aparte de Cloud Security Alliance, doy clases en una universidad en Darmstadt. Alumnos vienen con buenas capacidades analíticas, pero les falta un poco ese feeling del mundo real, de realmente, si yo los quiero a esos alumnos un poco poner que hagan ya la parte más aplicada del Big Data, interoperabilidades, interfaces, etcétera, ahí nos está faltando algo. Entonces yo lo veo por ahí, y finalmente lo que comentaba al principio, la parte de Security by Design, y obviamente aplica también a privacidad. No es aplicar los parches de seguridad, privacidad una vez que ya está toda la infraestructura montada, porque si no es el cuento de siempre. Es hacerlo desde el principio, pero ¿cómo lo podemos esto realmente inyectar en la empresa sin dañar el negocio? Entonces, de nuevo, los perfiles híbridos, no solamente técnicos, sino también un poco aplicados a negocio, etcétera, pero pensándolo desde el punto de vista del diseño. Desde el inicio yo realmente tengo que introducir esto, y claro, necesito gente que se empiece a especializar en estos temas, que han estado ahí por 15 años, pero nos falta. No los hemos conseguido cubrir, ¿no? María, desde tu punto de vista, ¿qué tipos de perfiles encuentras a faltar? ¿Qué tipo de perfil creéis que podría ser útil
para acercarlo a todos los temas de regulación, etcétera, etcétera, etcétera? A ver, a mí desde el mundo real, que me ha encantado la expresión, claro, de los no expertos, me parece que un perfil enormemente interesante para las empresas y para la administración es el del guardián de datos. Eso es lo que necesitamos. Yo he estado en varias comisiones, en la Comisión de Bioética de Cataluña un montón de años y en la de España también, menos. Y varias veces se me ha dicho, cuando hemos pedido algo referente a mayor protección de la privacidad de los ciudadanos, que obviamente se podía hacer, pero era caro. Entonces, claro, la pregunta vuelve a ser una pregunta de jerarquía de valores. Es decir, ¿hasta qué punto nos importa la intimidad, la privacidad, la no discriminación, la vulnerabilidad? Que así dichas en un congreso como este parecen grandes palabras vacías, pero luego tienen un contenido bien concreto, ¿eh? Entonces, de veras, a mí me ha gustado muchísimo cuando has dicho tú lo de los grises. Porque claro, yo trabajo siempre en grises. Es decir, de hecho, yo estoy aquí porque a mí me interesa muchísimo el Big Data y todo lo que hacéis. Si no, ya digo, estaría con Santo Tomás, ¿no? Entonces, pero claro, la información, la necesidad, eso te obliga a aprender una serie de cosas que son completamente ajenas a tu disciplina. Usas un argot que nada tiene que ver con el que estás acostumbrado en tu disciplina, pero es que es el de los ciudadanos. Entonces, lo que tenemos que dar a los ciudadanos, yo creo, es un mayor acompañamiento en todo este proceso, ¿no? Es decir, cuando he dicho lo de un guardián de datos en la empresa y en la administración, bueno, óyeme, si es que hay hasta sentencias, decisiones, normas que dicen que eso ha de ser así. Incluso leyes en las cuales se dice cómo se tiene que dar la información al ciudadano, y en la página web, por ejemplo, la da, pero la da a 5 clics. ¿Quién llega a eso? ¿No? Entonces, quizás es muy pedestre mi punto de vista, pero es el punto de vista del usuario. Es decir, ¿de qué me sirve que yo tenga una serie de derechos reconocidísimos, protegidísimos, tal vez, si el sistema de ejercicio está a 5 clics, ¿no? Eso es la técnica más amigable y hay que aplicársela a la gente, porque es que no lo sabemos. Muchas gracias, María. Hago una pregunta abierta. Cuando hablamos de estos nuevos perfiles, o hemos visto un poquito los perfiles que nos ha explicado Pau dentro de su propia organización, hay temas que yo creo que no nos han salido, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la calidad dentro de estos datos, ¿no? Es decir, quién es el rol dentro de las organizaciones de mantener esta calidad, o más allá, cuando ya vamos a modelos de Open Data, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién nos garantiza o quién salvaguarda o quién es el responsable o debería serlo de que estos datos sean realmente de calidad, ¿no? Porque los queremos utilizar para mejorar la toma de decisiones, entonces difícilmente los podremos utilizar, aquella frase en inglés que dicen garbage in, garbage out, ¿no? Caquita entra, caquita sale, es la traducción, ¿no? ¿Dónde creéis que tiene que estar esta responsabilidad? Porque yo, por un poquito por mi experiencia, me ha quedado como algo diluida, ¿no?, en las organizaciones. Si quieres, respondo. A ver, no estoy seguro si lo he comentado, al menos en mi caso, y creo que este es el caso en otras organizaciones, en sectores de banca, retail, en telco. Toda esa función a la que yo antes daba el nombre de ingeniería de datos, normalmente incorporan todo un conjunto de capacidades que incluyen tanto el gobierno, entendiendo como gobierno la visión del ciclo de vida del dato, cómo se ingesta, cómo se transforma, cuánto tiempo se mantiene vivo, en fin, toda una serie de características que tienen que ver con el ciclo de vida del dato, el gobierno, así como la calidad. Obviamente no es un tema que digamos, hayamos desarrollado mucho, pero al hilo de tu pregunta es esencial, es decir, asegurar la calidad del dato. Ese aseguramiento de la calidad tiene diversos aspectos. Algunos son de carácter estrictamente técnico, otros son de carácter, vamos a decir, estadístico, tienen que ver con la capacidad de ese dato de generar modelos realmente fiables, y otros tienen que ver con aspectos éticos, legales e incluso de negocio. Entonces, la visión de calidad del dato es fundamental y debe estar embebida en los propios procesos de, vamos a decir, más de ingeniería del dato. Así al menos lo
Es como nosotros lo estamos enfocando y como creo que otras organizaciones también lo enfocan. Aquí hay muchas conexiones con algunos de los puntos que antes, se han tocado en la mesa, también a nivel de aspectos de privacidad, de niveles de retención de la información, capacidades de mezclar adecuadamente esa información. Es decir, hay muchísimos elementos que tienen que ver con la propia naturaleza del dato, pero estarían encuadrados ahí, esencialmente. Muy bien. Si os parece, me gustaría abrir el turno de preguntas para así dejar luego a los ponentes de la mesa por lo menos un minuto a cada uno para que hagan sus reflexiones o dejen preguntas abiertas. No estabais acostumbrados a que os preguntáramos. Sí. Yo creo que hay un micro. ¿Un micro? ¿Micro? Chilla. A ver, yo tengo una pregunta, una reflexión, que es que la mayoría de la información la tienen las empresas, sobre todo las grandes empresas, operadoras, bancos, comercios. Entonces... Que viene el micro. Sí. Por favor, repítela que sí la graban. ¿Se oye bien? Se oye perfecto. Que digo que la mayoría de la información la tienen sobre todo las grandes empresas, las operadoras, los bancos, las autopistas. Y es una información que es un poco como el reino de taifas. Cada empresa tiene su información y luego para cruzar es muy complicado. Antes ha dado un ejemplo el responsable del ayuntamiento, que no me acuerdo cómo se llama, que decía de que habían hecho un programa, ¿no?, de la gente salía de los barcos, iba a comprar y entonces pues hacían pues un estudio de compras, de procedencias y tal, que es una cosa súper interesante. ¿Qué mecanismo tenemos las personas que nos dedicamos a trabajar con estos sectores para poder cruzar esos datos? Porque una cosa muy importante es cruzar esos datos, sacar patrones o sacar conclusiones, sacar información a la hora de cruzar. Si esa información es propietaria y solo pertenece a esas empresas y no se articula un mecanismo para que todo el mundo pueda acceder, garantizando la privacidad, garantizando lo que sea, pues es un negocio que estamos perdiendo. Bueno, a ver, yo creo que entraríamos en todo el debate del open data, etcétera, ¿no? Hay ejemplos, yo creo que hay ejemplos muy interesantes. Estaba pensando en la ciudad de Oakland, en Estados Unidos, que lo que hace es poner todas las incidencias que hay en temas de robos, tráfico, accidentes, etcétera. Y esto, si vais a Oakland, buscáis Oakland, veréis el portal y esto lo abre a los ciudadanos o a aquellos sobre todo que no viven en la ciudad para que sepan o conozcan por dónde se pueden mover con cierta tranquilidad. Y además lo puedes filtrar por horas, por tipos de delito, etcétera, ¿no? Este es un debate abierto. Esto el gobierno Obama en su primer mandato ya hizo abrió los datos y dijeron que iban a publicar todos los datos con los cuales ellos toman decisiones. Es un tema, yo diría que es un tema más político, en este sentido, en el del facilitar este acceso o ver cómo el dar este acceso puede generar valor en una organización y puede generar un valor para la sociedad, ¿no? Ejemplos que se están haciendo, las compañías telefónicas están dando, por ejemplo, tráfico en calles a sus clientes para que sepan si abren ahí una tienda o un punto de venta o no en función de este tráfico. Hay muchos ejemplos, pero creo que básicamente es una decisión política. Sí, otra pregunta por aquí. Micro, por favor. Hola, buen día. Así como... Ahora, es que vale. Con el contraluz no te vemos. Vale, da igual. Pero te oímos. Bien. Así como cuando decimos acepto en una transacción comercial, que es la aceptación de los términos de uso de una aplicación cualquiera, y si no es paga el producto somos nosotros, podría tener sentido que la Comisión Europea, por ejemplo, desarrolle un sistema de códigos tipo Creative Commons o algún tipo de simbología
que permita al ciudadano de una manera rápida, en lugar de leer toda la parrafada que supone un contrato de estos, identificar qué tipo de sesiones está haciendo. Está bien. Me parece muy buena propuesta. ¿Alguna pregunta? Por aquí teníamos una mano, por favor. Hola, buenos días. Hemos hablado sobre uno de los problemas que representa el Big Data, que es la capacitación de los profesionales en sí, ¿no? Y de este problema solo he visto, ha habido un pequeño, al principio de todo, una pequeña mención, pero solo he visto el approach, ¿no? La forma de acercarse desde un punto de vista que es la capacitación de los profesionales, la diferente formación, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo, creo que todos estamos de acuerdo que el Big Data es algo que rompe, digamos, unos patrones tradicionales empresariales. En este sentido también los perfiles que forman parte de los que trabajan con esta tecnología, en los que quizá la especialización es muy difícil de pedir porque está en constante cambio, porque hay muchas tecnologías y porque son muchas disciplinas en las que se trabajan. Mi pregunta es, y con la experiencia personal que he tenido, es sobre los recursos humanos. ¿Qué está sucediendo? Porque yo escucho muchas veces grandes directivos de grandes empresas pidiendo estas capacidades o capacitación respecto a la gente, hablando de la necesidad de la pluridisciplinaridad, de tener diferentes perfiles, pero luego encuentras, aparte de que ya sabemos que es muy difícil para la gente de recursos humanos entrar en conocimiento de lo que se está buscando, ¿no? Pero, claro, tendrían que buscar capacitación quizá, no tanto el perfil ya formado. Y la verdad es que yo esto, en mi experiencia de cuando he estado en el tema, que afortunadamente ya no, no estoy en este, he encontrado que aquí está fallando alguna cosa a nivel empresarial. No sé cuándo va a llegar el impacto del Big Data en los propios departamentos de recursos humanos, que al fin y al cabo quizás es una de las piezas más importantes para que esto pueda empezar a funcionar dentro de las organizaciones. Sí, a ver, yo creo que es un aspecto clave este que comentas. Creo que las organizaciones en general se están intentando adaptar digamos, a esta situación, a estos retos, ¿no? Una de las dificultades que hay para desarrollar talento interno es el gap que existe entre el tipo de, vamos a decir, conocimiento, o a veces también experiencia que se necesita y el existente. Hay un gap bastante grande, entonces cubrir ese gap no es tan fácil. Entonces, a ver, lo que, por ejemplo, nosotros estamos intentando es intentar generar un modelo muy basado en colaboraciones con universidades, básicamente intentando captar ese tipo de talento en fase de formación, modelar toda una filosofía de, por decirlo de alguna manera, de paso entre diferentes áreas, normalmente intentar, y dando, aquí es difícil hablar si no hablamos de cosas concretas, ¿no? Pues intentar que las personas, digamos, entiendan lo que es ser un ingeniero de datos, que normalmente es un conjunto de actividades muy necesarias para ser un buen científico de datos, que pasen por ahí hasta ser, digamos, científicos de datos. O sea, intentar conectar con la formación en forma de, en nuestro caso, con relaciones con universidades que tienen formaciones específicas en ciencia de datos. Cada vez hay, digamos, un tejido más amplio de esto. Incorporar ese talento y hacerlo crecer dentro. Esto genera retos muy curiosos porque hay en estos momentos dificultades para conseguir ese tipo de perfiles, están muy buscados. Y esto, por ejemplo, desde un punto de vista de política de recursos humanos, lo que nos está obligando es a repensar pues, los tamaños de las becas, por ejemplo, la cuantía de las becas, para poder atraer realmente a los perfiles que estamos buscando. Esto no resuelve, evidentemente, el gap que planteabas. La verdad es que el gap que planteas, cuando intentamos resolverlo, lo que estamos viendo es que tardamos bastante en poder hacer eso. Entonces yo te diría que es, al menos lo que yo estoy viendo, es un conjunto de las dos cosas, pero que el primero de los modelos de intentar captar ese talento y hacerlo crecer es el que estamos viendo que puede tener vamos a decir, unos tiempos más cortos y un rendimiento mayor. El otro aspecto, que también lo estamos implantando, requiere una inversión en formación muy grande,
que no siempre, digamos, el propio, vamos a decir, la propia persona está de acuerdo con hacerlo. De manera que aquí podríamos hablar de muchas casuísticas, de muchas, de exactamente qué tipología de personas, digamos, quieren jugar a esto. Después también creo que es importante decir que no todos nos vamos a convertir en científicos de datos y en ingenieros de datos. Las organizaciones van a seguir haciendo muchas actividades que van a requerir capacidades que digamos que ya las veremos utilizando desde hace bastante tiempo. Lo que sí que ciertamente está pasando es que el dato está pasando a formar parte de esa cultura, eso sí, eso diría que sí, eso implica un cambio a todos los niveles. Y ahí recursos humanos también implica, o sea, desde el punto de vista de recursos humanos es hacer, digamos, una gestión del cambio a nivel de la organización. Ha tenido una respuesta que es bastante multidimensional. Espero que haya respondido parte de la pregunta. Gracias, María. Sí, yo quería añadir una cosa, haciendo un vuelo rasante para que la gente piense desde otro punto de vista. ¿Os habéis fijado que generalmente formamos a los hijos, por decirlo de alguna manera, o a los alumnos ideales para haber vivido en la generación de los padres? Bueno, pues es una disculpa hacia ese gap de las que trabajan en recursos humanos. Es bien importante establecer unas pautas sobre eso, pero no es muy fácil, ¿eh? Yo por la experiencia de algunos proyectos, a ver, la mayoría de los que están trabajando en esta área vienen de ingenierías, informáticas, matemáticas, estadística y tal, y hacer el approach a la empresa o a la organización pública tampoco es fácil, ¿vale? Son ámbitos, es trasladar sus conocimientos de ámbitos muy técnicos a ámbitos que no son tan técnicos, y esto genera dificultades. Cuando yo hacía una broma, que ahora ya la voy dejando de hacer, ¿no? Porque cada vez hay más grados, más cosas específicas, pero yo hacía un ejercicio quizás generacional, que es en una cena con amigos en casa, decirle, ¿tú qué has estudiado y a qué te dedicas? Y este ejercicio era un ejercicio divertidísimo, porque normalmente no correlacionaba. ¿Qué significaba? Que al final estos profesionales o estas personas que habían estudiado determinados ámbitos de conocimiento, en su vida profesional se habían ido transformando. Y esto es algo que también tenemos que pedir hoy. Entonces, bueno, nos vamos encontrando. Este proceso es un proceso lento, pero bueno, que nos tenemos que ir encontrando. A ver, si os parece, me gustaría dar un minuto a cada uno de los compañeros de mesa. ¿Había alguna pregunta más o no? ¿Sí? ¿Una? ¿La última? Por favor. Y luego me gustaría darles un minuto a cada uno de mis colegas para que añadan sus comentarios. Hola, gracias por el tiempo. Yo lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar después de este congreso? ¿Qué va a pasar entre hoy y mañana? Es decir, entre hoy y mañana se reunirá un montón de gente brillante, cabezas pensantes, y se han lanzado un montón de preguntas y que por una u otra razón no se han podido realizar preguntas las personas que compartieron allí. ¿No pudimos utilizar este tipo de congresos como plataforma para poder responderlas? Es decir, para mantenernos unidos y poder seguir el camino entre qué va a pasar con la privacidad, hacer algún tipo de presión al gobierno por temas de security, incluso como para poder, el próximo congreso, que seguramente será, ver cómo ha evolucionado el congreso, cómo han evolucionado las ideas que hoy se compartieron y seguir compartiendo a través del año. Y no que queden dos días, muy bien, muchos tweets, pero no hubo un seguimiento de todas las preguntas y todos los planteamientos que se siguieron haciendo aquí. Muy bien. Paso la pregunta a la organización. Marc. Jo et presto el meu, si vols. Hola. Pues muy buen punto, muy buen punto. De hecho, este era el planteamiento de algunas de las sesiones que hemos hecho hoy y que en todas las que hemos realizado nos hubiera gustado de tener un poco de espacio de debate. Al final, por timings y bueno, cosas que mejorar, lo plantearíamos así porque sería nuestra intención. Mañana intentaremos hacerlo mejor y lo que sí que tenéis que saber es que de todos los comentarios, etcétera, los que habéis estado en la presentación que yo he hecho, tenemos el working group, donde sí que hacemos
haremos un cierto seguimiento de todos los comentarios y todas las indicaciones que nos habéis hecho, también de las que podemos recoger, y para tratar temas que realmente son importantes para nosotros, la sociedad y la administración pública, poderlos trabajar y sacar a recomendaciones, etcétera. Lo que yo os diría, nosotros también tenemos un tiempo limitado, es difícil de gestionar. Estaremos por aquí si queréis contactarnos. Muchos de los presentadores evidentemente han puesto su información de contacto. Hagámoslo estar vivo. Estaremos más encantados de poder gestionar toda esta interacción de información, y pensaremos en alguna manera de que esto no quede en el olvido, sino hacerlo trabajar para siguientes ediciones o para hacerlo llegar a las personas que realmente les sean interesantes. Muchas gracias, Marc. Un minuto, María. Bueno, muchas gracias. Lo que yo podría decir como mensaje en un minuto, quizás lo puedo decir en menos. Tener en cuenta que la tecnología cambia la vida y que la tecnología no siempre juega a favor de los ciudadanos, y que es necesario irla evaluando a la vez, como ya se ha ido aquí, y que es necesario que muchos de los instrumentos que tenemos los pongamos en práctica, y que seamos conscientes de que eso de hablar de la privacidad y de la intimidad no es un recurso vacío, sino que tiene sentido, porque precisamente hay posibilidades de, construyendo perfiles, establecer sistemas de discriminación muy poderosos, y que existen herramientas, pero que muchas veces las desconocemos. Voy a hacer una pregunta como antes hiciste tú. ¿Cuántos de ustedes saben que el día 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia, bueno, un tipo de discusión aclaratoria, que invalida la decisión de la Comisión que se llama 2000/520, que es simplemente la sentencia de que Estados Unidos es un puerto seguro para los datos? Probablemente algunos lo han leído, al menos en la prensa, porque ha salido en todas partes. Es una decisión enormemente importante, pero muchos no, o no se han dado cuenta de la importancia que eso tiene, que hace que las autoridades de datos de todos los países miembros de la Unión Europea estén reunidos ahora preguntándose qué viene detrás. Porque ahí ha habido un proceso de activismo judicial muy interesante que ha movido y ha cambiado las cosas. Hoy Estados Unidos no es puerto seguro, se ha acreditado. Los ciudadanos europeos, en el caso famoso que venía a cuenta de Facebook, ha invalidado esa decisión, porque no ha aprobado la comisión que eso lo sea. Bueno, eso es la necesidad de interdisciplina y de mirar juntos los problemas, no para decir así no, así no, así no, sino para ver cómo podemos sacarle un buen jugo a las cosas. Muchas gracias, María. Jesús. Sí. Por proximidad. Vale. Pues rápidamente para sumarizar, yo creo que es muy importante algo que se había comentado, una pregunta por allá y tu pregunta también, de tener más participación ciudadana en esto. A mí me preocupa que estamos cada vez generando más datos y no sabemos quiénes están consumiendo esos datos. El 6 de enero muchos estarán felices de los Reyes recibiendo sus smartwatches y otros wearables, pero muy poca gente realmente sabe lo que está pasando detrás de eso. Desafortunadamente la compartición de datos se da a veces donde no quisiéramos que hubiera compartición de datos, y hay muchas iniciativas además bien enfocadas, no sé si para hacer presión al gobierno, pero sí para crear estas mejores prácticas, estándares. Justo la semana pasada, haré un poco de publicidad, Cloud Security Alliance, son grupos de voluntarios, Pau llegó a participar en el capítulo español, no sé si todavía participas. Hacemos mejores prácticas que en muchos casos son llevadas a ISO, a ETSI. La Comisión Europea abrió nuevamente la semana pasada, se llama... CSIG es Cloud Special Interest Groups, y tienen un grupo en código de conducta que precisamente acaban de llegar a la gran conclusión que tienen industria pero no tienen consumidores. No hay usuarios en esos grupos que son abiertos y no tienen entonces esos puntos de vista. Entonces, grupos existen. Si nuestros datos luego están por ahí para dar los datos de contacto, yo les puedo pasar algunos links dentro de la CSA y dentro de Comisión Europea.
hay mucho, pero hace falta más participación. Muchas gracias, Jesús. Pau. Muy bien, bueno, no sé, tal vez dar una visión optimista, hacer una reflexión en primer lugar en cuanto a quiénes somos incluso como especie, ¿no? Es decir, el ser humano es esencialmente un ser tecnológico desde los principios de nuestra especie. Creo que lo que estamos viendo es básicamente un paso más. O sea, yo creo que no hay duda de que estamos en un proceso de digitalización que está afectando a todos los ámbitos de la vida. Esto nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es un proceso, posiblemente es un proceso de una profundidad enorme. No parece que vaya a cambiar en el corto plazo. No quiero hacer digamos, de futurólogo, ni mucho menos, pero no parece que vaya a cambiar. Tal vez el gran reto es, en ese contexto de digitalización de todos los aspectos de la vida, llevamos relojes que miden nuestro movimiento, utilizamos aplicaciones que nos aconsejan cosas. El gran reto es cómo utilizar eso de la mejor manera posible, de manera que genere valor evidentemente para las personas, que genere valor pues para las empresas, que sean capaces de generar sociedades más justas, etcétera, etcétera. ¿No? Yo creo que es posible. Creo que es muy importante mantener, digamos, visiones, vamos a decir, donde se imponga también criterios, vamos a decir, más críticos con el uso de esos datos, pero creo que forma parte de este proceso. O sea, creo que forma parte de este proceso. Yo tal vez lo que animaría es a todos los que estáis aquí a que intentéis entender qué significa esa digitalización, ese Big Data en vuestras vidas y en vuestras empresas, porque creo que ahí está la clave. Y hay muchísimas oportunidades, también muchos riesgos, pero yo sobre todo veo muchas oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Pau. Soy consciente de la hora que es. Hemos hablado de cómo las empresas, las administraciones o los propios ciudadanos pueden utilizar los datos. Hemos entrado en el debate entre privacidad, seguridad y la parte de intimidad y un poquito estos límites. Hemos hablado de nuevas oportunidades y de nuevos perfiles y reconversiones de perfiles. Y también hemos mencionado en el tema de calidad de datos. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias por las preguntas. Y esperamos veros mañana por la mañana de nuevo, que el Congreso sigue. Muchas gracias.